¿Crees conocer a Enrique VIII? El rey con 6 esposas, el fundador de la Iglesia de Inglaterra. Pero prepárate, porque la historia real del monarca de Inglaterra es mucho más oscura y grotesca de lo que jamás imaginaste. Este no era solo un rey caprichoso, era un hombre cuya decadencia física y mental transformó su vida y la de todo un reino en una pesadilla viviente. Su cuerpo se pudría mientras aún respiraba. Su mente se hundía en una espiral de paranoia y crueldad. Y hasta su muerte fue un espectáculo de horror. Hoy descubrirás la verdadera historia de Enrique VIII. Hacia el final de su vida, Enrique VIII era prácticamente un cadáver ambulante. Su cuerpo se había convertido en una prisión de carne enferma. Su cintura superaba los 130 centímetros. Y su peso se acercaba a los 170 kilos. Cada movimiento le causaba un dolor insoportable. Pero la obesidad era solo el principio. Sus piernas estaban cubiertas de úlceras infectadas y dolorosas. Heridas que nunca cicatrizaban y exhalaban un olor tan fuerte que los cortesanos evitaban acercarse demasiado. Algunos incluso sostenían pañuelos perfumados cuando el rey entraba en la sala. Servirlo se convirtió en una tarea temida. Los criados se turnaban para ayudarlo a vestirse, pues acercarse a sus heridas era casi una tortura. Y todo empeoró tras un accidente de justa. Enrique cayó de su caballo y permaneció inconsciente durante 2 horas. Aquel golpe en la cabeza pudo haberle causado daño cerebral, explicando los cambios radicales en su carácter. De un joven culto, atlético y carismático a un gobernante iracundo, paranoico y cruel. Algunos historiadores y médicos modernos sugieren que pudo sufrir diabetes tipo 2 o el síndrome de Cushing, lo que explicaría su obesidad, sus heridas incurables y sus violentas variaciones de humor. Pero nadie en la corte se atrevía a hablar de ello, porque mencionar la salud del rey era traición. Todos saben que Enrique VIII tuvo 6 esposas, y que mandó ejecutar a 2 de ellas. Pero detrás de esos nombres y números hay historias de miedo, manipulación y tragedia humana. Catalina de Aragón, su primera esposa, pasó sus últimos años recluida, separada de su hija María, mientras el rey intentaba anular su matrimonio para casarse con otra mujer. Murió sola, probablemente de cáncer, aunque muchos creyeron que fue envenenada. Ana Bolena, su segunda esposa, fue acusada de adulterio, incesto y traición, pero esas acusaciones fueron fabricadas por el propio rey. Juana, la tercera esposa, murió pocos días después de dar a luz al único hijo varón legítimo del rey. Ana, la cuarta esposa, tuvo que salvar su vida fingiendo gratitud, cuando el rey decidió anular su matrimonio alegando falta de atracción. Ella firmó los papeles sonriendo, agradeciendo al hombre que podría haberla matado. Catalina Howard, la quinta esposa. Catalina era apenas una adolescente cuando se casó. Fue ejecutada por adulterio, cuando Enrique descubrió que había tenido relaciones antes del matrimonio. Catalina Parr, la sexta y última, fue la única de las esposas que sobrevivió al rey. Para el rey, las personas eran desechables, y el amor, una herramienta para ejercer poder. El apetito de Enrique era tan excesivo como su ego. Consumía más de 5.000 calorías diarias, el doble de lo que un hombre activo necesita, y él ni siquiera podía caminar sin ayuda. Sus banquetes eran espectáculos de opulencia. Cientos de cocineros trabajaban día y noche para preparar cientos de platos. Cerdo asado, cisnes, venados, montañas de pan, y vino suficiente para llenar una fuente. Su paranoia llegaba hasta el plato. Cada bocado era probado por varios sirvientes y debía pasar media hora antes de que el rey lo tocara, para asegurarse de no morir envenenado. Mientras el pueblo sufría hambrunas,
Enrique convertía la comida en una demostración de poder, y su cuerpo, en el reflejo grotesco de su propio exceso. Con el tiempo, Enrique perdió algo más que la salud, perdió la razón. Su miedo a la traición lo volvió un paranoico absoluto. Dormía rodeado de guardias armados, con ballestas cargadas junto a la cama, y cuchillos escondidos bajo la almohada. Mandó construir pasadizos secretos en cada palacio, no por romance, sino por miedo a los asesinos. Ordenó colocar mirillas para espiar a sus cortesanos, y creó una red de informantes que se espiaban entre sí. Nadie estaba a salvo. Una palabra equivocada podía costarte la cabeza. El rey veía enemigos en todas partes, y empezó a ejecutar gente por delitos que aún no habían ocurrido. Si soñaba que alguien lo traicionaba, ese alguien no vivía para ver el amanecer. El miedo se volvió la ley suprema del reino. Cuando llegó su hora, el cuerpo de Enrique VIII era un monstruo de carne hinchada y podrida. Ya no podía caminar. Los sirvientes lo transportaban en una silla con ruedas. A medida que lo movían, trozos de piel muerta y carne infectada caían al suelo. El olor era insoportable. Ni siquiera sus médicos podían soportarlo. Cuando murió, su cuerpo había acumulado tantos gases que su ataúd explotó durante el funeral. El líquido de su descomposición se filtró por el camino, y según testigos, perros callejeros lamieron sus restos. El rey que decía gobernar por derecho divino, terminó siendo alimento para animales. Incluso su tumba se convirtió en un problema. Su ataúd era tan pesado que el suelo se hundía bajo él. Durante años, los visitantes del castillo de Windsor dijeron escuchar ruidos y oler a podredumbre. Quizás no era su espíritu, quizás su cuerpo simplemente seguía pudriéndose. Este es el verdadero Enrique VIII, no el héroe romántico de las películas, sino un hombre consumido por la enfermedad, el miedo y la codicia. Un rey cuya mente y cuerpo se desintegraron al mismo ritmo que su alma. Dejó un legado de terror, sangre y decadencia. Un recordatorio eterno de lo que ocurre cuando el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que la próxima vez que escuches su nombre, recuerda, Enrique VIII no solo destruyó a sus enemigos, terminó devorándose a sí mismo. Su gloria se volvió carne enferma, su poder, una herida abierta. Y cuando el silencio cayó sobre su corte, solo quedó el eco de un rey que se pudrió en el trono.